Hace un par de días, el Pleno del Congreso de la República ha realizado la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que reemplazarán a los miembros que tienen el mandato vencido en el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú. Para más detalles sobre este procedimiento, ¿cuáles serán los retos pendientes que tiene este colegiado? Vamos a conversar con James Rodríguez. Él es abogado constitucionalista. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma Barreto. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. En un primer momento nos gustaría que usted nos comente, haga un balance de repente de cómo ha observado la evaluación de estos 6 nuevos miembros o 6 miembros electos del Tribunal Constitucional. Bien, el día de ayer el país ha sido testigo de esta elección en el Congreso de la República, en donde se ha alcanzado una votación muy importante, en muchos casos más de 100 votos en la elección de estos nuevos magistrados, donde el país espera un comportamiento ético a la altura de las circunstancias y de acuerdo a la historia del país que ellos se deben. Si hablamos un poquito de formas, doctor Rodríguez, ¿cómo usted ha visto que no se haga un debate previo, una deliberación antes de comenzar con la votación en el Pleno del Congreso? Hubiera sido conveniente, en aras de la transparencia y del conocimiento de la población, es decir, de la ciudadanía, que se genere un pequeño debate donde se podría dar alcances sobre la trayectoria profesional y personal de cada uno de los tribunos que han sido elegidos, obviamente antes de la elección. Sin embargo, lo que ha sucedido el día de ayer es que por acuerdo de la Junta de Portavoces, es decir, por acuerdo de cada representante de las bancadas, es decir, de las fuerzas políticas del Congreso, se acordó previamente de que no iba a existir debate. Yo considero que sí debió haber un debate antes de la elección, pero todo indica de que en todo caso lo que se ha evitado es no maltratar a los candidatos antes de las elecciones. Pero, sin embargo, hubiera sido muy conveniente generar un pequeño debate para el conocimiento de la ciudadanía. Y ahora esperemos de que el Congreso exija y la ciudadanía exija un comportamiento ético y sobre todo a cada tribuno defender la Constitución y las leyes de nuestro país. Usted que ha revisado los perfiles de cada uno de estos nuevos magistrados que seguramente pronto jurarán, ¿cómo los evalúa? ¿Cómo ha visto sus antecedentes? Bien, existen extraordinarios currículums dentro de los tribunos que han sido elegidos. Sin embargo, de acuerdo a versiones periodísticas, habría dentro de estos señores elegidos, de los cuales me merece el mayor de los respetos, algunos informes de Contraloría, de los cuales no han sido dados a la luz pública. Sin embargo, respetamos los acuerdos de los voceros y los partidos políticos que han evitado justamente el debate, pero existen currículos bastante buenos, bastante, digamos, alturados, académicamente hablando, y que esperemos de que no solamente el currículum sea el bastión de cada uno, sino antes de ser un buen abogado constitucionalista, sean personas correctas y de acuerdo a la historia que exige nuestro país. Entonces, ¿qué debemos esperar de estos nuevos miembros del Tribunal Constitucional? ¿Cuál debería ser su accionar? Si bien su elección es política, porque lo hace el Congreso de la República, ¿cómo deben ellos manejarse a la hora de pertenecer a un colegiado muy importante en nuestro país, el máximo intérprete de la Constitución política, como lo mencionaba? Así es. No olvidemos de que muchos magistrados, más de uno de los que han sido elegidos el día de ayer por el Congreso de la República, han sido, por ejemplo, asesores legales o abogados ante los organismos nacionales e internacionales de algunas fuerzas políticas. Y gracias a ellos, ellos han sido, pues, propuestos y finalmente elegidos por el Congreso de la República. Pero considero de que aquí debe entrar una corriente doctrinaria, algunos manifiestan que es de Francia, otros de Estados Unidos, pero se debe implantar el deber de la ingratitud. ¿Qué significa esto?
de que los magistrados se deben, sobre todo, a la Constitución, a las leyes de nuestro país, y no a las fuerzas políticas que lo pusieron y finalmente lo eligieron. Porque la historia los va a juzgar no por las, digamos, acciones políticas, sino por las resoluciones. A los magistrados de nuestro país se les conoce por las resoluciones. A través de las resoluciones se conoce la calidad de magistrados y ahora finalmente al Congreso de la República por sus acciones serán juzgados a través de la historia de nuestro país y esperemos de que sean los mejores los que han sido elegidos. Bien. Doctor, ¿qué retos y tareas pendientes tendrá ahora este Tribunal Constitucional? Muchos. No olvidemos de que ahora vienen demandas muy importantes de partidos políticos, de nulidad de elecciones, los temas económicos, temas de coyuntura a nivel, digamos, de doctrinas, de género, en los cuales van a tener que dilucidar bastante bien y ahora existen corrientes muy fuertes que exigen que los tribunos, sobre todo, se apeguen a las leyes, a la Constitución, a la Convención, es decir, a los tratados internacionales y no hagan un papel muy cuestionable como el Tribunal Constitucional anterior, por ejemplo, al dar resoluciones donde finalmente la Corte Interamericana los declaró nulos. Y la gente va a recordar de que el anterior Tribunal Constitucional emitió resoluciones donde finalmente la Corte Interamericana les dijo en pocas palabras que estaba muy mal su accionar. Esperemos que eso no suceda en este nuevo Tribunal Constitucional. Claro, doctor, ahora regresando al tema de la selección de los miembros de este tribunal, ¿cómo se podría mejorar en nuestro país? Porque si hablamos de una elección política como lo que está pasando actualmente, como ordena la Constitución Política del Perú, podría generarse en un momento ciertas situaciones que no son las mejores, ¿no? Las más convenientes. ¿Se podría cambiar, mejorar de repente esta manera de seleccionar a los miembros de un colegiado tan importante? Eso depende de los acuerdos que se lleguen a través del Congreso o a través de unas leyes. No olvidemos, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia y en Chile, las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por los poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En conclusión, en nuestro país solamente lo elige el Congreso de la República. Podría darse una, digamos, diversidad de elecciones, pero acá lo que importa es que esta elección haya sido de la forma más transparente posible, porque cuando algo nace de una forma incorrecta, finalmente va a dar un resultado incorrecto, pero que la ciudadanía confía de que el Congreso de la República haya elegido a los miembros más idóneos, no solamente profesionales, sino, como vuelvo a repetir, como personas, porque antes de ser un buen constitucionalista, debe ser una persona correcta. Y esto, a través de los días, las semanas, los meses y los años, la ciudadanía, por sus obras, los va a poder reconocer o censurar de acuerdo a las acciones que ellos toman. Bien, doctor, y qué bueno que menciona a la ciudadanía porque nosotros también tenemos un rol fundamental, un rol de vigilancia, estar atentos a las decisiones de ahora estos nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto realmente y siempre a sus órdenes. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.